Hola, hola amigos televidentes, un saludo a todos ustedes y también a quienes puedan escuchar este programa a través de YouTube, que va a salir también. Quien les habla, Marcial González, y esto es a través de la Biblia. En programas anteriores estuvimos hablando de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Hablamos de la obra de la cruz, hablamos de la eficacia de esa obra para perdonarnos, para salvarnos, ¿no? Ahora vamos a hablar del poder de la palabra de Dios, ¿no? Deseando que quienes puedan escuchar este programa, que pudieran estar en una actitud desanimada quizás, esto sea un antídoto poderoso que les ayude a levantar el ánimo, la fe, las ganas de vivir. Porque la palabra de Dios tiene poder, es viva y es eficaz. Bien, vamos a ir a nuestro primer versículo que vamos a mencionar. En la carta a los Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 3, el apóstol dice: por la palabra de Dios entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. A través de la fe, dice, entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Génesis capítulo 1, versículo 1 también, muy conocido, ¿verdad?, por la cristiandad, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así sucesivamente fue ordenando que existieran las cosas que hoy existen, que podemos dar. Mire, vamos a leer unos versículos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así el apóstol, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Realmente estos versículos nos hablan de el gran poder de Cristo como el creador y sustentador de la creación. Y como dijimos, lo hace a través de la palabra. En el principio dijo Dios, sea la luz, fue la luz, y así sucesivamente fueron sucediendo, fue ordenando que sucedieran todas las cosas que hoy podemos ver, ¿no? En estos versículos que hemos leído habla claramente de el poder de la palabra del Señor, del poder del Señor para crear y sustentar todas las cosas. Mire, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesús, ¿no? Y Él es antes de las que hay en los cielos y en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y ahora dice, y todas las cosas en Él subsisten. En Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto nos habla de que Él es el creador y Él es el sustentador de todas las cosas. Ahora bien, todas estas cosas que existen son las que nos dejan a nosotros, los seres humanos, sin excusa de lo que Dios ha creado. Nos habla claramente de su eterno poder y deidad. Mire, lo vamos a leer. Lo vamos a leer en la carta del apóstol Pablo también a los Romanos, en el capítulo 1 de su carta, y el versículo 18 hasta el versículo 22.
Mire, allí dice el apóstol Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y el versículo 20 muestra cómo Dios lo manifestó. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa de la existencia y del poder de Dios, porque nuestra conciencia nos habla a través de la creación de Dios, del gran poder y deidad de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, los hombres no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, pues se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego sigue esa lista, usted puede leerla en todo el capítulo primero de la carta a los Romanos, y se va a dar cuenta que los hombres cayeron en la inmoralidad sexual y todas estas cosas por no tener en cuenta a Dios. Y la creación que Dios ha creado con el poder de su palabra y que la sustenta con su poder, le dicen al hombre que Dios existe, que Dios es real, que Dios es un ser poderoso, majestuoso, y que los hombres muchas veces hemos mirado a otro lado y no hemos mirado a Dios y a su palabra para tener un conocimiento claro de quién es el Dios de la Biblia, ¿no? Bien, en estos versículos dice que se revela la ira de Dios. Dios se enoja. Estuvimos hablando del amor de Dios en otro programa, el amor de Cristo. Dice el Señor Jesús allí en el Evangelio según Juan: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dios el Padre nos amó y entregó a Cristo para ser nuestro Salvador. Pero Cristo nos amó, ¿no? Y se entregó por nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia de una manera muy clara. Bien, pero Dios no solamente nos ama, también Dios se enoja a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras desviaciones, a causa de nuestro errar al blanco de la voluntad de Dios, ¿no? Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo ve Dios a este mundo, a este planeta? ¿No? Dice que hay mucha impiedad e injusticia de los hombres. Detienen la verdad y el hombre confía a veces en la mentira. Y dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Pero Dios muestra a través de la creación que Él es real, que Él existe. Pero mire, yo quiero volver un poquito al versículo anterior que les mencioné, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice el apóstol: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Note que dice por la fe. Fe es creer, es confiar, ¿verdad? Pero no dice por la fe creemos, sino dice por la fe entendemos. Esto significa, ¿no?, que estos hombres de Dios probaron la fidelidad, la veracidad de la palabra de Dios, pero además el poder de la palabra de Dios en su vida personal. Entonces, una cosa es meramente aceptar creyendo que Dios es el creador. Otra cosa es entender a través de la fe. Porque en esos hombres, como en todo hombre y mujer verdaderamente cristiano, que tiene una vida consagrada o comprometida con Dios, ¿no?, ha experimentado la veracidad de la palabra de Dios en su vida, porque se cumplen sus promesas, sus bendiciones, y también el poder de la palabra de Dios, porque va transformando la vida. Entonces esa persona no solamente cree que ese Dios poderoso ha hecho toda la creación que existe, sino que entiende que es así. Por ello dice el texto: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por
la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo que vemos hoy, fue hecho de lo que no se veía. Lo que el hombre no puede ver con sus ojos físicos, ¿no es cierto? El poder espiritual de Dios para hacer toda la creación y sustentarla con su poder. Bien, vamos a ir viendo de una manera más, yo diría más puntual, algunas cosas de estas, del poder de la palabra de Dios. Esto lo vamos a ir viendo después de un tema musical que vamos a dejar un momentito, luego seguimos después de este tema musical. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy bien, estamos de vuelta después de este lindo tema de Marcela Gándara, un largo viaje, ¿no? El hombre es como un viajero. El apóstol Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros en la tierra, en este planeta, en esta nave espacial que estamos, ¿no? Estamos de paso. El hombre parte hacia la eternidad. La vida del hombre es breve, ¿no?
La Biblia dice 70, 80 años. Después hay algunos viven un poco más. Pero el vigor de la vida del hombre creemos que es ahí, ¿no? Es muy corto, es muy breve. Y en este tiempo, en este viaje, nosotros tenemos que llegar a un momento de un encuentro con Dios, ¿no? De un encuentro con Cristo, de un encuentro con su palabra, que estamos viendo que tiene poder. Sería mucha pérdida de tiempo y muy triste el fin del camino si al fin de nuestros días, en este viaje corto, no hemos tenido un encuentro con Dios. Porque solamente en Dios está el poder, está el amor, está la vida, está la eternidad. Pero estamos hablando específicamente un poco hoy del poder de la palabra de Dios. Y dijimos que vamos a hablar de algunas cosas puntuales de lo que la Biblia nos enseña, nos muestra de la palabra de Dios. Vamos a leer unos versículos también en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Dice así. Dice, aquel día llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Esto es Jesús que le está hablando a sus discípulos, ¿no? Y despidiendo a la multitud, le tomaron en la barca, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así? ¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? El poder de la palabra de Dios. Aquí sobre la naturaleza, sobre el viento y sobre el mar, ¿no? Cuando ellos le despiertan a Jesús, que seguramente él sabía conscientemente, quizás para probar su fe, como hace Dios. En su palabra dice que Dios prueba a los justos, a los que creen en Él, para ver cuánta es la confianza, la fe que tienen en Él. Nos pasa a todos en el andar de la vida aquí. Los discípulos van con Jesús en una barca, en el mar, y se levanta una gran ola de viento, de tal manera que pensaba que se anegaba. Él dormía sobre uno de los cabezales. Le despiertan, le dicen, no tienes cuidado que perecemos. Claro que tiene cuidado él. Dios tiene mucho cuidado, ¿no? Y entonces él se levanta y le dice al viento y al mar, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Y esto los asombró. Dice que temieron con gran temor. Y decían el uno al otro, ¿quién es este, que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Usted se ha preguntado alguna vez quién es Jesús? ¿Usted ha tenido alguna vez algún encuentro con Jesús? ¿O piensa que no es real? Los que hemos creído en Él le podemos garantizar 100%, con absoluta seguridad, Dios es real. Cristo, el Hijo de Dios, es real. Él vino aquí al mundo, Él murió, Él resucitó, Él vive. Si usted le busca a través de su palabra, Él le podrá ayudar por su Espíritu Santo y sentirá su presencia y se dará cuenta que Cristo es real. Pero si no le conoce, puede decir como sus discípulos al comienzo de su andar con Jesús. Creían que era quizás un profeta, un rabino más de tantos que había entre los judíos. Pero se dieron cuenta que este era muy distinto.
que las olas del mar embravecidas, que el viento, con decirle calla, enmudece en un instante, se hace grande bonanza. El poder de la palabra de Dios, de Cristo, sobre la naturaleza. Pero nosotros nos encontramos muchas veces así. Parece que las olas en la barca ya nos vamos a negar, ya no hay esperanza. Por ello dije que este programa, si lo ven, alguna persona que quizás esté pasando por una crisis, por algún momento de desánimo, de decadencia espiritual, ¿no?, anímica, que pueda levantar los ojos de la fe y confiar en Dios. Y esto sea como una medicina para su alma, para su mente, para que tenga ganas de vivir, amar la vida, buscar a Dios en el corto tiempo en que estamos como peregrinos sobre la tierra, que marchamos o vamos hacia la eternidad, para que tengamos un encuentro feliz, un fin feliz, habiéndonos encontrado con Cristo. Bueno, puntualizamos esto, el poder de Cristo sobre la naturaleza, el viento y el mar. Pero vemos otra cosa. La palabra de Dios no solamente tiene poder para esto, tiene poder también para darnos vida. Mire, dice allí en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4 también, cuando Jesús fue tentado, ¿no?, después que dice la Biblia ayunó 40 días y 40 noches. Como hombre, solo el poder de Dios le podía sustentar así a un hombre que no come 40 días y 40 noches, ¿no? Y cuando vino la tentación y le dice el tentador, di que estas piedras se conviertan en pan si eres el Hijo de Dios. Claro, porque él sabía en el poder de la palabra de Dios. Y come pan, di que las piedras se conviertan en pan. Claro, Jesús no le iba a hacer caso. Jesús nos deja a nosotros una enseñanza también. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene poder para darnos vida espiritual. Nosotros, para alimentarnos, para poder vivir físicamente, tenemos que alimentarnos. Tenemos que comer distintos nutrientes, ¿no?, proteínas, vitaminas que alimenten nuestro cuerpo. Porque si no comemos, ya sabemos lo que nos pasa. Todos sabemos la respuesta de qué es lo que pasa. De la misma manera, cuando nosotros dejamos de lado a Dios y a su palabra, no tenemos vida espiritual. Por ello Jesús dice, no solo de pan vive el hombre. Es cierto que el hombre necesita comer para su alimento físico, pero es tan cierto también que el hombre necesita del poder de la palabra de Dios, aplicarla a su vida para que le dé vida espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la boca de Dios, su palabra que nos ha dejado. Si nosotros la leemos, oramos a Dios que nos hable, que nos conforte, que nos dé vida, Él lo hace. Él lo hace. El poder de la palabra de Dios sobre el mar y el viento. El poder de la palabra de Dios para vida espiritual. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otra ocasión, el Señor Jesucristo, que encontramos sus palabras allí en Juan capítulo 5, versículo 24, ¿no? El Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida, porque la humanidad entera, al separarnos de Dios, perdimos la vida. La palabra muerte significa separación, ¿no? Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, murió espiritualmente. Después de 930 años, murió físicamente, Adán. Pero murió inmediatamente espiritualmente. Murió a una de las mayores dimensiones con que Dios creó al hombre, la del espíritu, porque perdió la comunión con Dios. El pecado produjo una separación entre Dios y el hombre, porque Dios es santo. Pero Cristo viene al mundo diciendo, el que oye mi palabra y cree al Padre que lo ha enviado, pero cree en Jesús, no vendrá a condenación,
por su pecado. Mas ha pasado de muerte, de esa separación, a vida eterna. La palabra de Dios produce vida cuando usted la recibe. Porque la palabra de Dios atestigua de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Padre que nos amó y dio a su Hijo. La palabra de Dios nos habla del Espíritu Santo que sopla vida en nuestro espíritu, en nuestro ser, cuando creemos en Jesús. El poder de la palabra sobre la naturaleza, el viento, el mar, el poder de la palabra para darnos vida. Pero además, punto número 3, la palabra de Dios nos hace renacer. Esto lo escribió el apóstol Pedro. Mire, se lo voy a mostrar. Usted puede buscarlo en su Biblia. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 23. Bueno, yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Yo tengo algunos apuntes, lógicamente, para poder buscarlos luego y que están en relación con el tema que estamos tratando. El apóstol Pedro dice, vamos a leer desde el versículo 23 al 25, la primera carta de Pedro, el capítulo 1, verso 23, dice el apóstol, siendo renacido, dice a los cristianos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, dice Pedro, de simiente, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La adámica, la humana. ¿Cuál es la incorruptible? La de Cristo. Pero dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego dice el verso 24, porque toda carne es como hierba. Esto es el hombre adámico, lo que somos en nuestra naturaleza humana, ¿no? Porque toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esa es la vida del hombre. El verso 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios para darnos vida. Vida eterna, vida abundante. Pero también la palabra de Dios nos limpia. Juan capítulo 15, versículo 3. El último versículo que les dejo. Hablando Jesús con los discípulos, les dijo así, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ellos habían recibido la palabra de Cristo. Esa palabra había producido una limpieza en la mente y en el corazón de la persona. Yo creo que las atrocidades que se cometen hoy, de distintas maneras en el mundo, el hombre, es porque no tiene la mente limpia. Porque el hombre piensa el mal y ejecuta el mal. Necesitamos la palabra de Dios que nos limpie de tanta basura que corre por el mundo, ¿verdad? Para que tengamos una vida limpia. Y una vida limpia es una vida en comunión con Dios. Que esa sea la premisa para su corazón. Que a través de estos programas, que Dios mediante vamos a ir teniendo, a través de este medio, pueda usted tener un encuentro feliz con Dios y esperanza de eternidad. La palabra de Dios tiene poder para producir esto en su vida. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga.